Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de El Portal, programa número 97. Y voy a empezar haciéndoles una pregunta. ¿Tienen personalidad? Ese término que se usa bastante, ¿no? Quien tiene o quien no tiene personalidad, se dice. Bueno, a mí me quedó grabado cuando estudiaba psicología en el secundario, una maestra, una profesora, perdón, que teníamos de psicología, nos dijo una de esas cosas que te quedan grabadas, ¿no? Que dice, todo el mundo tiene personalidad, todos tienen una personalidad, ¿no? En general, cuando se habla o cuando se le dice a alguien no tenés personalidad, en general se está hablando de alguien que quizás no se manifiesta, no se muestra o que no se impone sobre los demás, digamos, ¿no? Que también se puede decir no tiene un carácter fuerte. Todas este tipo de definiciones que tenemos. Bueno, un poco, todos tenemos una personalidad y un poco esa es la base del programa de hoy, de lo que les quiero contar hoy, donde vamos a contar un poco qué es la personalidad, ¿no? Y hacer un poco foco en esto de que todos tenemos una personalidad. ¿Qué es la personalidad? Vamos a ir explicando, ¿no? Pero es básicamente una forma de ser particular de cada uno que está basada en cualidades que traemos, podemos decir, innatas, digamos, no se aprenden, y vivencias que van marcando eh, cómo nos manifestamos en la vida, cómo nos mostramos, cómo somos, cómo nos comunicamos, cómo somos con los demás, qué nos interesa. Bueno, vamos a ir hablando de esas cosas, compartiendo un poco lo que son, digamos, distintos modelos de esto. Vamos a compartir, hablar un poco del de Carl Jung, de su modelo, que es una base para entender la personalidad. ¿Para qué? Para que también cada uno pueda ver con cuál de esos tipos de personalidad se identifica más. Porque, bueno, la idea es entender que uno tiene esas cualidades, que uno, entendiendo y aceptando eso, puede entender muchas cosas de cómo funciona, a veces de los problemas que tenés también, que están relacionados, que no están desconectados de ese tipo de personalidad. Digamos, tenemos un tipo de personalidad y eso nos va a traer ciertas posibilidades y nos va a traer ciertos problemas. Y bueno, buena parte de qué hacer con eso está en conocer, en entender cómo somos, qué traemos y a su vez en entender qué podemos mejorar en base a eso. Así que de esas cosas vamos a estar hablando. Cuéntenme si están por ahí, déjenme su saludo, como siempre, que ahora voy a ir recibiéndolos. Cuéntenme, hoy, bueno, acá tenemos mañana fin de semana largo, así que cuando es así, muchos están de salida. Así que cuéntenme quién está ahí, quién está mirando, de dónde miran, y vamos a ir saludando y vamos a ir entrando un poco en los temas del programa. A ver. Primero, bueno, ahí está compartiendo Claudia nuestro Telegram, que lo tienen para sumarse, grupo abierto, donde compartimos todos estos temas. Bueno, y Solcito dice, buenas noches a toda la comunidad del portal, un gran abrazo a los que siempre están, y los nuevos son bienvenidos a quedarse. Exactamente, los nuevos, cuéntenme, que andan por ahí, y así los recibimos, así pueden hoy traer sus preguntas, como saben, siempre los que siguen el programa y a los que no les contamos, que bueno, el tema es un disparador, obviamente tratamos de conectar, pero bueno, siempre hay un espacio para las preguntas, para los comentarios, para que cada uno pueda compartir lo que le resuene lo que estamos hablando. Hola Carlos, qué lindo poder verte, dice, como siempre tus programas siempre dejan algo para superar, aprender y mucho más. Gracias, bueno, muchísimas gracias Carlos por las palabras, gracias a vos por estar. Hola Adriana, dice Carlos, Escuela de Filosofía Aztlán habla mucho de Carl Jung, el escarabajo de oro, sí, exactamente, tienen su canal de YouTube y son muy buenos los videos, es una escuela junguiana que toma
mucho la profundidad, no solo de estos temas, de esto, por ejemplo, los tipos psicológicos, sino como, bueno, temas típicos de Jung, que son siempre muy ricos, como la sincronicidad, por ejemplo, el inconsciente colectivo, los arquetipos, todos esos temas bueno, que trajo Jung, que son muy profundos y que realmente, bueno, muchas veces permiten ver otras cosas de la psicología, ¿no? En este caso, que vamos a compartir esto de Jung, los que siguen los programas van a ver que tiene conexión con algunas cosas que vienen de la sabiduría antigua. Jung era un estudioso de esa sabiduría y lo que intentó hacer es traer esas cosas para modernizarlas, ¿no? En una época, obviamente, en que la psicología buscaba establecerse como una ciencia, ¿no? En esa época, digamos, el surgimiento de la ciencia más materialista, y, bueno, mostrando que había muchísimo conocimiento, pero que estaba siempre a veces oculto, poco accesible al público general, y muchas veces considerado supersticioso, religioso. Entonces, bueno, esa ciencia no le daba mucho lugar a eso, entonces Jung trajo muchas de esas cosas y las modernizó. Y bueno, muchas de esas van a ver que hay ciertas cosas en común con esto que vamos a contar hoy, de la personalidad con los elementos que hablamos en otros programas, ¿no? Los elementos agua, tierra, aire y fuego, que marcan, digamos, que cada persona tiene un elemento predominante, y Jung tomó algunas cosas de ahí, pero bueno, lo contó de otra manera como para que uno vea y diga, bueno, a ver, yo que soy más, con sus 4 tipos, que después vamos a ir hablando, pero para ir adelantando, que son los introvertidos y extrovertidos, ese término que se usa mucho, que se popularizó, ¿no? De quienes, de decir, hablar de que, bueno, él es muy introvertido, él es muy extrovertido, por ejemplo, es algo que se volvió de uso común, y después en base a 4 funciones de la mente, que son la percepción, la sensación, el sentimiento, el pensamiento y la intuición, ¿no? Con esos 4, que son funciones, digamos, de la mente, con la que la mente capta y percibe el mundo, bueno, él habla de que cada persona tiene uno predominante, ¿no? Y esto es bastante parecido a decir, bueno, tiene predominio de un elemento. Bueno, después vamos a ir contando un poco más de eso. Buenas noches, Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches, dice Tax Forever. Hola, genios. Bueno, el programa la semana pasada, que no tuvimos directo, ¿no? A veces subimos un video cuando podemos armarlo bien, que tenía que ver con esto, porque así como hablamos de la personalidad, digamos, la personalidad, para ir compartiendo una definición, se habla de unas cualidades estables que incluyen la forma de sentir, de pensar y las conductas, ¿no? Entonces es algo que se puede ver desde afuera, ¿no? Digamos, en el lenguaje común, cuando hablamos de la personalidad de alguien, bueno, decimos porque, bueno, a ver, es muy retraído, o al contrario, es muy carismático, por ejemplo, se dice, es muy, no sé, tiene una personalidad humorística, ¿no? Digamos que es muy una persona que usa mucho el humor, una persona que es muy pensante, digamos que es muy cerebral, otra que se le dice que es muy emocional. Digamos, todo eso son formas de hablar de estas cualidades, de personalidad, con las que, digamos, que tiene una cierta estabilidad, ¿no? Cuando uno dice a alguien es así, ¿no? Si bien también, ¿no? Solemos juzgar a los demás y etiquetarlos, es porque vemos ciertas cualidades estables, ¿no? Entonces, para hablar de personalidad se habla de cualidades o cuestiones que tienen que mantenerse en el tiempo, ¿no? Que tiene que ser una forma que uno
que se observa a través de las distintas situaciones, ¿no? Y bueno, incluyen también esas funciones básicas, cómo uno piensa, cómo uno siente y cómo uno actúa, ¿no? Se ven en general, no sé, un líder, por ejemplo, ¿no? Una personalidad de liderazgo, alguien que va al frente, que hable a los demás, que va para adelante, digamos, que lleva a los demás, que convoca. Bueno, todas esas cosas son formas de entender la personalidad. Y les dije que sacamos un video que hablaba de la codependencia, ¿no? Es un video corto de 8 minutos, se los recomiendo que no lo vieron, porque habla sintéticamente de un tema importante que tiene que ver con la personalidad, porque así como hablamos de características de personalidad, que podríamos hablar de personalidades normales, ¿no? Si bien estos términos siempre son relativos, o sea, qué es normal y qué no, pero hablamos de personalidades que, vamos a decir, no traen problemas de por sí, ¿no? Y los trastornos de personalidad, que es algo que diferente de estos tipos, ¿no? Porque los tipos hablamos de cualidades innatas que uno tiene, ¿no? Una forma de ser. Ahora, el trastorno de personalidad, bueno, ahí viene la psiquiatría y dice, esta personalidad, por cómo es, va a traer muchos problemas, va a traer sufrimiento, va a traer conflictos con los demás, conflictos con el desempeño en la vida, y por eso se categorizan como un trastorno, ¿no? Bueno, uno de esos, por ejemplo, es el trastorno de la personalidad dependiente, ¿no? Se habla de una persona que tiene mucha necesidad de a ver qué opina el otro para ver lo que hago, ¿no? De no me animo a hacer algo yo solo, entonces siempre necesito estar acompañado, ¿no? Ciertas cosas no las logro hacer, entonces necesito que otro las haga por mí. Bueno, y ahí hablaríamos en realidad de una independencia que no se desarrolló, ¿no? Porque como les decía, después de estas funciones, obviamente viene la vida, los padres, la familia, las situaciones que uno va viviendo, los traumas que uno puede tener, y más o menos en la adolescencia se va estableciendo la personalidad, ¿no? Por eso también muchas veces se dice que el adolescente todavía hace cosas que, digamos, no es de una personalidad estable todavía, puede hacer cosas muy, muy impulsivas, que después van a parecer muy locas, ¿no? Ya con cierta personalidad, pero todavía muy influido por el grupo, todavía todo muy maduro, pero ahí se van estableciendo ciertas cosas que ya un adulto va a tener una personalidad establecida, que se puede cambiar, ¿no? Se puede cambiar porque como son patrones, en la medida que uno dice, bueno, tengo esta forma de comportarme, la entiendo, pero veo también sus limitaciones, entonces empiezo a probar y ensayar otras formas de manejarme, y entonces la personalidad puede cambiar, o me cuestiono cosas, ¿no? Aprendo otras herramientas, tomo conciencia, ¿no? De cosas que me pasan, y entonces esa personalidad, no tanto en lo esencial, sino en lo que es más problemático, puede cambiar. Bueno, hablamos la vez pasada, en este video, de la codependencia, que es donde hay alguien, en teoría, en apariencia, muy servicial, pero en general son estas personas que se pueden sacrificar por los demás, digamos, que tienen esta cosa de que yo dejo de lado lo mío por ayudar a alguien, por estar para alguien, y después una persona que necesita de alguien que lo ayude, que tiene problemas, ¿no? Y estas cosas pasan en situaciones de, decía, el que está en dificultades económicas, el que tiene conflictos de relaciones todo el tiempo y entonces necesita a alguien que lo ayude y lo salve, el que no sostiene un trabajo, por ejemplo, entonces necesita de un otro que no sé, que lo mantenga o que le dé un trabajo donde esté de alguna manera cuidado. Bueno, ese tipo de situaciones, esa es la dependencia, y la codependencia es cuando hay alguien también que es el que siempre te está salvando, ¿no? Entonces sería también alguien que en cierto punto tiene una empatía por el otro, ¿no? Tiene interés por el otro, tiene interés por ayudar, pero esto lo lleva al punto de
no tener vida propia, de necesitar que esa persona dependa de él, y entonces es un trastorno, es una relación tóxica, podríamos decir, que se forma entre dos. Bueno, de eso estuvimos hablando, se los recomiendo que lo vayan a ver y a revisar, pero bueno, tiene que ver con esto, conecta con el tema de hoy, en cuanto a que, bueno, eso sería un trastorno que se puede cambiar, sí, claro que se puede cambiar, cuando uno, por ejemplo, dice, estoy siempre apoyándome en otra persona, entonces, bueno, tengo que empezar a desarrollar ciertas cualidades, ¿no? Tener la paciencia, proponerse objetivos, afrontar las cosas que te cuestan, porque en esas situaciones todo lo que uno pueda lograr por su cuenta, bueno, empieza a ir hacia la salud, ¿no? Y empieza también a cortar, a soltar un poco esa relación con ese otro que siempre te está ayudando, que siempre te está salvando. Hola Silvia, ¿cómo estás? ¿Qué dice personalidad? Uf, bueno, sí, es un tema importante. Hola Patri, hola María Victoria. Bueno, ahí las voy saludando. Bueno, a ver, les decía, un poco bueno, vamos a ir primero a la primer placa, Claudia, ¿te parece? Donde vamos a hablar de lo que es extrovertido e introvertido. Como les decía, esta definición de Jung, que es bastante útil porque vamos a ver que obviamente entiendan esto siempre en diferentes niveles, ¿no? Le voy contando también para los que están en Instagram. La imagen esta dice, ¿qué te da energía? Porque cuando hablamos de extroversión e introversión, digamos, la característica principal de esto es de dónde una persona obtiene su energía, digamos, energía mental, ¿no? Energía vital, qué tipo de cosas, qué tipo de situaciones necesitas. Y somos muy diferentes ahí en base a esta cualidad, ¿no? Entonces dice, el extrovertido, dice, el mundo exterior es lo que le da energía, socializar, interactuar con otras personas, la actividad en general, ¿no? Entonces es una persona que necesita para energizarse, necesita para vivir, para tener un interés, estar conectado con los demás, entonces le gusta juntarse con gente, le gusta estar rodeado de personas, ¿no? Le gusta tener nuevas experiencias en general, bueno, voy acá, voy allá, suelen ser personas más activas, y en general está puesto en el mundo exterior, ¿no? Y esto, para ir entendiendo un poco cómo funciona esto, pensaba, por ejemplo, todo lo que se vio durante el encierro, por ejemplo, donde de repente no se podía salir, ¿no? O estaba muy complicado para salir, para tener una vida afuera, justamente, ¿no? Que son estas cosas, juntarse con gente, voy a hacer deportes, viajo, ¿no? Me estoy moviendo porque de ese exterior es que me vitalizo, ¿no? A esas personas les costaba mucho más que a una persona introvertida. Esa persona sufría porque decía, no hago nada, ¿no? Son personas que en general dicen, me aburro, no sé, de ver películas o de estar en casa o de, no sé, leer un libro o de estar escuchando música, ¿no? Digamos, lo pueden hacer, pero no les va a alcanzar. Necesitan, están viviendo de alguna manera. Y el introvertido, por otro lado, saca su energía del mundo interior, ¿no? De mis sentimientos, pensamientos, mis ideas, de mis recuerdos, ¿no? De las elaboraciones que puedo hacer con las cosas. Entonces les da energía la reflexión, una conversación con alguien profunda, por ejemplo, ¿no? No es tanto el contacto con muchas personas o con personas diferentes, sino contactarse más profundamente con alguien, y necesitan pasar tiempo solos, ¿no? Esto de que unos necesitan estar con gente, otros necesitan tiempo solos, donde ahí recuperan su energía, ¿no? Es como que mucho estar con los demás les va a causar cierto ruido, cierto malestar en un punto, como que van a necesitar poner un límite a eso. Bueno, en esto ya, si pueden ir contándome con
que se identifican más. Vamos a hablar de 6 categorías distintas que, digamos, interactúan entre ellas. Es más complicado, obviamente, porque la personalidad es complicada, pero bueno, no vamos a estar hablando de todas acá. Si querés, Claudia, esta la podemos sacar, así vamos charlando un poco, comentando. Gracias. Bien, eso tenemos ahí, digo, dos tipos de personas diferentes, ¿no? Les decía, el introvertido quizás cuando se queda no tiene algo afuera, pero le puede haber disfrutado de ver una película y las conclusiones que sacó, una charla que tuvo con alguien, o habló por teléfono quizás, o algo que hizo, ¿no? Como decía, ¿no? Una conclusión que sacó de algo, algo que leí, y eso puede ser muy energizante, ¿no? O estuve pensando, me tomé un tiempo y estuve pensando, y eso revitaliza, ¿no? Y esto ya es interesante porque, en general, en estas cosas es donde empezamos a ver las diferencias y por qué a veces no nos entendemos con los demás, ¿no? Cuando hablamos de los elementos, decíamos, ¿no? En general se considera que el fuego y el aire son extrovertidos y el agua y la tierra son introvertidos, ¿no? Como decía, este paralelismo, siempre en el equilibrio, el yin y el yang, ¿no? Está mitad y mitad, podemos decir. Y hay una falta de entendimiento entre las personas, porque, por ejemplo, si uno tiene una pareja, imaginemos, ¿no? Donde uno es introvertido y el otro es extrovertido, bueno, puede haber muchos choques en esto, porque por ahí uno necesita quedarse, hacer cosas, le gustan hacer ciertas cosas más caseras, o si hace algo va a ser un cierto tipo de actividad, y el extrovertido necesita salir, hacer cosas, tener distintos tipos de actividades, juntarse con gente. Entonces eso, por ejemplo, no va a chocar porque no hay un entendimiento ahí de qué tipo de cosas es bueno hacer, ¿no? Porque a veces se confunden estas cosas con lo que es bueno, lo que es sano, y la realidad es que cuando uno entiende que tiene estas tendencias, en realidad para cada uno lo que es sano va a ser diferente, ¿no? Uno va a necesitar ciertas cosas y el otro otras, y a veces en esa falta de entendimiento, imagínense entre padres e hijos, ¿no? Puede ser un padre que no entiende a su hijo que es muy activo, necesita salir, necesita relacionarse, o viceversa, que es extrovertido y su hijo no, y entonces no entiende, piensa que tiene problemas porque está mucho, digamos, metido para adentro. A ver, voy a ir leyendo los comentarios y después vamos a ir complementando con esto. Hola Pamela, ¿cómo estás? Dice Silvia, uy, por lo que me significa, digo, no porque no sea importante, tal vez me exprese mal. No. Sí, digo, obviamente, de nuevo, está bueno si cada uno puede conectar estas cosas con lo que le pasa, porque es importante entender, ¿no? Juzgarse desde las varas de otros, por ejemplo, ¿no? A ver, dice introvertido es más mi personalidad. Hace 16 años que vivo en las sierras y me siento cada vez más aturdido en la ciudad. Bueno, claro. En general el introvertido, ese ruido, ¿no? Esa actividad, esa hiperactividad que tiene una gran ciudad, lo va a agobiar. Yo me identifico también con la introversión y es como que me gusta estar con gente, no es que no, pero estoy y después digo voy a necesitar después un momento para mí, un tiempo para mí, porque es como que hay como más desgaste. Al revés, quizás al introvertido le genera más desgaste, más esfuerzo el estar con los demás, el conectarse con ideas, con actividades, con el mundo de otros, y por eso necesitas otro, ¿no? Y no hay que... Y este es el tema, cuando uno entiende esto, por ejemplo, pasa mucho que uno en un grupo, por ejemplo, si uno es diferente al estilo de un grupo, se puede sentir mal porque dice, bueno, yo tengo el problema que no me gusta tanto salir como ellos, que no me gusta tanto ir acá, ir allá, yo prefiero quedarme en casa y jugar a un juego de mesa con mis amigos, ¿no? Esto muchas veces pasa y en realidad tiene que ver con estos tipos psicológicos, como decía Jung, que marcan energías
que tenemos, muy básicas, y entonces si uno hace cosas porque los demás hacen eso, porque crees que es lo que está bien, por adaptarte a los demás, te vas a sentir afuera, ¿no? Y ese es el problema, muchas veces esto se convierte en problemas de autoestima, porque uno dice, no encajo. Bueno, en realidad, cuando uno tiene un cierto tipo, va a necesitar encontrarse con gente que sea afín, poder compartir ese tipo de cosas o actividades que te conecten con eso. Por ejemplo, no sé, un club de lectura, ¿no? Y eso es una forma de socializar, ¿no? Socializar no necesariamente es ir a bailar, por ejemplo. Entonces esas cosas que pueden hacer que uno se sienta mal, cuando uno entiende que esa es tu energía y es tu cualidad, entonces vemos que eso no es un problema. Después, el problema puede venir, como siempre, de nuevo volvemos a esta idea del equilibrio, de los polos, de la polaridad. Alguien, por ejemplo, que es muy... Todo esto pensémoslo como un grado, ¿no? Entonces, todos tenemos un grado de introversión o extroversión. Estamos en una escala, ¿no? El que está en cualquiera de los límites, digamos los extremos, por ahí le va a pasar que no puede parar, ¿no? Están hacia afuera, están hacia los demás, están hacia la actividad, que no puede parar y tomarse un momento, por ejemplo, para reflexionar sobre algo que le está pasando. Bueno, eso es problemático, eso puede tener problemas. O el introvertido se mete muy para adentro, no se relaciona, no hace cosas porque al salir al mundo y al contacto con las cosas tiene que lidiar con situaciones que lo desgastan, entonces se aísla mucho. Entonces ahí entra esto. Si uno tiene, por ejemplo, los problemas de relaciones, los modelos que tenemos en la familia, ¿no? Como les decía antes, todas estas situaciones conflictivas hacen que uno se vaya cerrando, vaya generando formas de defenderse. Bueno, esa forma de defenderse se va a hacer también sobre este tipo, porque, por ejemplo, el extrovertido es más probable que su forma de defenderse sea salir, hacer, estar a full, como decimos, no parar un momento para no pensar, para no conectarse con algo que le pasa, y el introvertido, en cambio, se va a meter mucho en su mundo, en, no sé, en alguna serie que está mirando o en alguna actividad que hace, no sé, si dibuja, si pinta, se mete mucho en eso, o en videojuegos, ¿no? Que también siempre hablamos de que pasa mucho con los adolescentes y los jóvenes de hoy, se mete mucho en eso. El mecanismo es parecido, pero lo manejan de formas diferentes, pero el mecanismo es evadir su realidad, ¿no? A ver, dice Andrés, yo viví mayormente como introvertido, pero en realidad tenía miedo al exterior. Me gusta tanto estar solo como manejarme libremente con el afuera. Pero una fobia me cortó esa pulsión casi toda mi vida. Bueno, por eso ahí extrovertido no significa que uno tenga facilidad con las personas. Significa que uno se energiza, pero eso no significa que uno no sea tímido, que a uno no le cuesten las relaciones, no. Son personas que están cómodas en grupos, en actividades sociales, pero no necesariamente significa que tenés facilidad para eso. Así como un introvertido puede tener facilidad para conectarse con otros, pero posiblemente desde otro lado, más desde conectar con el mundo interior del otro, empatizar, porque los problemas que tenemos vienen en general, de la rigidez o de defendernos mucho desde ese lugar que tenemos. Entonces, esto que vos hablás, probablemente tengas esa energía extrovertida de hacer, pero se inhibió por situaciones traumáticas, por, de nuevo, relaciones conflictivas que tenemos, modelos de relación que aprendemos en la familia también, que nos van como encerrando en esto. Por eso muchas veces vemos que los chicos, como chicos o como adolescentes, somos de una manera y cuando la personalidad se termina de establecer, la persona cambió. ¿Y por qué es eso? Bueno, porque ahí sobre sus cualidades aparecieron las defensas, ¿no? Entonces las defensas, que sea irse a la fantasía, ser muy reactivo emocionalmente, impulsivo, estar todo el tiempo, para negar los problemas, todas esas cosas se establecen con el tiempo y van a veces también coartando esa
energía natural que uno tiene, ¿no? Por eso también la personalidad puede cambiar, porque el trabajar esas cosas, el decir, a ver, yo cómo me defendí, y el empezar a cambiar eso, a cuestionar eso, ¿no? Como decimos muchas veces, si yo tengo esta cosa de salgo, no paro, bueno, y empiezo a cuestionar eso, bueno, me voy a empezar a tomar más tiempo para mí, voy a hacer alguna actividad que me conecte más con mis emociones, y entonces estoy aprendiendo algo nuevo, una forma diferente de lidiar con eso que me pasa, y eso va a hacer que se manifieste más la energía natural que uno tiene, ¿no? Bueno, gracias Marta Lucía, que dice bendiciones. Dice Estela, me identifico mucho con lo que estás diciendo. Me acuerdo que cuando fui por primera vez a terapia, le dije al psicólogo, el problema soy yo. Bueno, claro, esto es muy importante. Ahora vamos a ver otras cualidades más que sirven para esto. ¿Qué es esto? A veces los demás nos juzgaron, o los mismos padres, o el padre nos rechaza, porque imagínense un padre que espera que su hijo sea muy sociable, no sé, que sea líder, que sea un empresario, y su hijo, en cambio, le gusta, no sé, tocar la guitarra para él, hacer canciones, supongamos, y va a ser una decepción para ese padre que cree que, o que su modelo de la vida, o que lo que le parece bueno e importante de la vida, es hacia afuera, ser sociable, relacionarse con gente, ¿no? Hacer cierto tipo de actividades. Y ahí es donde uno desarrolla el rechazo hacia uno mismo, diciendo, esto es un problema, ¿no? No, me rechazan por esto, y en realidad lo que uno tiene que encontrar es dónde se canaliza eso, ¿no? Siempre obviamente necesitamos relacionarnos, pero no de la misma manera. Para uno será yendo a hacer caminatas al aire libre, escalando, yendo a recitales, y para otro, como decía, puede ser leer un libro, puede ser acá compartir un tema de interés, puede ser jugar videojuegos, digamos, mientras algo nos demás es esa pasión, eso que nos da energía, no tiene por qué ser problemático. Dice Marta Lucía, yo no tengo amigos y poca familia para compartir. Bueno, pues ahí hay que ver, ¿no? Digamos, por eso digo, hay personas que tienen muchas relaciones, también no son amigos esos, y no son personas de confianza, son muchas relaciones, muchas personas con las cuales con este voy acá, con este grupo me junto, con este trabajo, y nos vamos a, no sé, nos vamos a tomar un café, o nos vamos a jugar al fútbol, o nos vamos de compras, y son relaciones, pero no significa que sean amistades, porque el poder intimar, tener confianza profundas es otra cosa, ¿no? Y eso, de nuevo, se puede desarrollar desde cualquiera de estas cualidades. Dice María Victoria, soy extrovertida, pero en pandemia me organicé de manera que nunca estuve aburrida. Lectura, gimnasio, mi jardín, sí me costó volver a lo social. Bueno, interesante eso, porque había que poder adaptarse a otra modalidad, que quizás no es lo que más te gusta, lo que más haces, y entonces eso requería flexibilidad, ¿no? Y para todo esto que estamos hablando, la flexibilidad es una idea clave, porque es la rigidez lo que es problemático. Vamos, ¿te parece a la segunda, Claudia? Que ahí les vamos a ir contando la relación entre esto. Bueno, Jung dice, como les decía, hay 4 funciones, ¿no? Él describe 4 funciones de la mente: sensitivo, intuitivo, emocional y racional, ¿no? Funciones de la mente, ¿por qué? Porque, bueno, la mente tiene emociones, que son su forma de reaccionar a las cosas que le pasan. Tiene la capacidad racional, que es cuando podemos pensar, ¿no? Construir ideas, conceptos sobre la vida, el mundo, los demás, ¿no? Que es una capacidad muy valorada en la actualidad, lo racional, a veces olvidándose de lo emocional, ¿no? Una etapa en la que los inventos, por ejemplo, que son un producto de lo racional, en principio, porque también vienen de otra inspiración, pero digamos, así más manifiestamente son como, bueno,
la tecnología, por ejemplo, ¿no? Son como lo venerado en esta época. Sensitivo, que estamos hablando de nuestra capacidad de percibir, de sentir, o sea, los sentidos, nuestro contacto directo con el mundo, oído, olfato, tacto, gusto, etcétera, es la conexión directa o más directa que tenemos con el mundo, porque los sentidos también son subjetivos al final, pero es la más objetiva, ¿no? Esto lo puedo tocar, esto lo puedo ver, esto lo escuché con mis propios oídos, ¿no? Bueno, entonces, el quien tiene predominante la sensación se refiere, bueno, como decía, a la percepción, de información a través de los sentidos, y el enfoque en los detalles concretos. En general, una persona que tiene predominio de la sensación, le van a importar las cosas que se pueden ver y tocar, ¿no? Y les cuento, bueno, ahora primero vamos a hablar de la intuitiva. La persona intuitiva, lo intuitivo es más como decimos, es un poco diferente, no es exactamente igual a cuando decimos tuve una intuición, pero sí tiene que ver. Cuando decimos tuve una intuición, es decir, algo sentí, era como un conocimiento que venía de otro lado. Bueno, hay una forma más esotérica, digamos, de ver la intuición, es decir, esto está viniendo de otro lado, pero otra forma de entenderla no es racional en el sentido de que, a ver, pensé, tengo un problema, ¿cuál es la mejor solución? ¿No? O desde la sensación que sería, bueno, ¿qué es lo concreto que tengo que hacer? A ver, decime qué tengo que hacer para cambiar esto. No, lo intuitivo es una percepción de una situación, de las ideas, que de repente te viene una respuesta. ¿Por qué? Porque hubo una conexión ahí de diferentes patrones. Entonces de repente uno sabe algo, no sé, esto lo sé. Vi a esta persona y algo sé. Bueno, puede ser que eso venga de que conectaste cosas, una expresión que tuvo, algo que dijo, y de esa conexión sacaste una conclusión de esa persona, ¿no? Es una forma diferente de tener conocimiento que va más hacia lo imaginativo, personas que les va a interesar cosas como, bueno, la ciencia ficción, ¿no? Porque es imaginar distintos futuros, ¿no? La filosofía. Entonces tenemos acá dos modalidades opuestas, ¿no? La sensación, de nuevo, personas que le interesa lo concreto, ¿no? Me acuerdo de una discusión, ¿no? Cuando mi abuela, que era un poco de este tipo, ¿no? De lo concreto, cuando discutía con mi hermano, y mi hermano es alguien más de las ideas, ¿no? De las ideas, de tener sus valores, su filosofía, ¿no? Y entonces, cuando discutían por algo, ella le decía, bueno, ya vas a empezar a filosofar, ¿no? Y en realidad él lo que estaba haciendo es, por ejemplo, explicar por qué hacía algo, por qué algo que ella había hecho no le gustaba, ¿no? Y esto nos grafica bien la dificultad de entenderse cuando uno tiene estas modalidades diferentes. Porque para una persona lo que importa son los hechos, ¿no? Es como decir, bueno, ¿qué hiciste? ¿Esto para qué lo hiciste? ¿No? Me acuerdo otro ejemplo de alguien que decía, ¿no? Tenía una persona que estudiaba algo artístico. Y él decía, ¿para qué sirve esto? Si no estás trabajando de eso, si no te da plata. ¿Por qué? Porque como era alguien que lo que le importaba era lo concreto, es decir, ¿esto qué me da? ¿Qué produzco con esto? ¿No? En general son personas que son buenas con el trabajo con las manos, físico, ¿no? Que trabajan bien con las máquinas, que son de construir, de arreglar cosas, porque se conectan con eso concreto del aquí y ahora, lo que tienen que hacer y para qué. En cambio, el intuitivo va a ir más a, bueno, la filosofía, ¿no? Yo pienso y pienso a ver cómo es el mundo, cómo me gustaría que fuera mi vida, qué tipo de vida quisiera tener. En cambio, el de la sensación, por ahí te va a decir, yo quiero tener esto, quiero lograr esto otro, van a ser objetivos concretos, ¿no? Y por eso no nos entendemos a veces, ¿no? Porque lo que para uno es importante,
ideas, yo creo una historia, esto me sugiere algo, me dio ideas, ¿no? Esa riqueza interior, por ahí para el otro no significa nada, ¿no? Eh, es también la típica de discusión entre un padre y un hijo cuando es, estás haciendo esto, ¿para qué sirve? Ponete a estudiar, ¿no? Porque por ahí es un padre que está muy anclado en lo concreto y en que, bueno, para que su hijo le esté yendo bien en la vida significa que está estudiando, que está trabajando, que está ganando bien y no que esté, no sé, tenga ideas creativas, ¿no? Que tenga valores propios. Entonces, de nuevo, son diferentes formas de ser, que no es que una esté bien y otra esté mal. El sensitivo, muy conectado con lo que es, ¿no? Con detallista, como dice ahí, puede lograr muchas cosas en esto, ¿no? El ingeniero, ¿no? El que sabe, el que es muy concreto quizás para resolver problemas, ¿no? Y para el otro quizás le puede costar más, ¿no? El contacto con lo material, con resolver las cosas, con el ser práctico en la vida. Entonces, de nuevo, lo muy rígido, vamos a ser una persona que por ahí le va a costar mucho todo el mundo interno, entender el mundo interno, entender que alguien se maneje por valores, por ideas, porque lo que le parece a él importante es lo que se ve en lo material, lo que logra, lo que te da algo. Y a veces decimos, ¿no? Por ejemplo, cuando uno tiene que conectarse, cuando hablamos de encontrar la vocación, de encontrar qué te hace bien en la vida, uno tiene que conectar con eso, ¿no? Con eso que es propio. Y quizás sí flexibilizarlo para poder que eso no te encierre, que eso no te atrape, porque muchas veces una persona muy concreta en este sentido, y por ahí va a llegar un momento de su vida y va a decir, bueno, sí, trabajé, tengo esto, o a veces tienen un problema económico y dicen, ¿para qué hice todo esto si no logré nada, ¿no? Y entonces es muy importante conectar con, lograste cosas en el mundo de las redes, ¿no? En lo que sos para otras personas, en los valores que tenés, y no es todo lo que se puede ver y tocar, ¿no? Y el intuitivo también muchas veces son denostadas este tipo de personalidades, pero también sin esas personas quizás no tendríamos el mundo creativo, ¿no? De las historias, de las películas, de la literatura, muchas veces de las ideas filosóficas que también nos ayudan a entender la realidad. Pero, de nuevo, uno tiene que entender cómo es y también a veces por eso no compararse con otros que son diferentes, que tienen otra energía, pero sí buscar ampliar lo que uno es, ¿no? No encerrarse, que a veces, como decían ahí, como hablábamos antes con lo que comentaban, a veces las vivencias hacen que uno se cierre más en lo que es. Entonces, si me cuesta mucho lo emocional, ahora vamos a hablar de las otras dos, si me cuesta mucho lo emocional, bueno, tuve una pérdida, por ejemplo, y claro, tengo tan poco contacto con lo emocional que no puedo elaborar ese duelo, ¿no? Entonces lo niego, me cierro. Bueno, ahí uno tiene que hacer un trabajo. ¿Te cuesta? Sí, pero hay mucho por ganar con poder conectarte, reconocer lo que sentís. Vas a poder lograr muchísimo con lo práctico que sos, con lo bueno que sos resolviendo cosas y obteniendo resultados, si además le agregás la dimensión de los sentimientos. Bueno, saquemos esta placa, Claudia, por favor. Estoy leyendo algunos comentarios y ahora en un ratito vamos con la última. Gracias por responder, me dice Marta. No, por favor, gracias por comentar. A ver, dice Andrés, a mis 11 años repetí sexto grado, imagino por qué pudo suceder eso. Mi padre cuando se enferma dijo que lo había decepcionado para toda la vida. Textuales palabras, tremenda sentencia. Bueno, esto tiene que ver bastante con esto que decimos, ¿no? Más allá de que uno, obviamente, como chico, tiene estas cualidades de las que hablamos, a veces incomprendidas, a veces que no encajan con las expectativas de los padres, pero bueno, esto que decís va más allá incluso también porque
también como decimos siempre, para los padres, un hijo, ¿no? Además de todo lo que nos gusta decir, que al hijo le damos todo, que significa todo para nosotros y demás, también el hijo viene a cumplir una función para el padre. Por algo decide tenerlo, ¿no? Y ahí hay muchísimas cosas que pueden pasar, sea por solidificar una pareja, por darle sentido a su vida, porque venga alguien y logre lo que él no logró, por no estar solo, por repetir patrones que vivió a su vez con sus padres. Bueno, hay muchísimas cosas. Entonces, ¿qué es una decepción para él? Bueno, tiene mucho más que ver con él que con un hijo chico, ¿no? Porque obviamente, como decís, a los 11 años uno está creciendo, aprendiendo. Obviamente puede tener errores, obviamente se necesitan límites, muchas veces, digo, sin conocer la situación tuya particular, porque obviamente uno puede cometer errores, uno puede estar teniendo problemas no sé, de conducta, puede estar teniendo muchas cosas, pero en realidad ahí lo que se necesita es guía y acompañamiento, ¿no? Y ese tipo de palabras hablan más del fracaso de los padres, por lo menos en acompañar, ¿no? Y ese tipo de juicios habla más de él que de vos, ¿no? Ahora, obviamente, uno, porque tiene esa sensibilidad, porque necesita de la aprobación de los padres, toma esto y dice, entonces soy una excepción. Y empieza a ir por la vida así, ¿no? Y esas son el tipo de cosas que tenemos que poder cuestionar para encontrarnos con lo que es nuestra manifestación en la vida, ¿no? Lo que sería el éxito para nosotros. Bueno, excelente definición, dice Ana María, gracias. Bueno, y Solcito, como siempre, porque si no me olvido, ven, Solcito es mucho más práctica que yo me olvido, no digo las redes, no digo nada, y entonces me pierdo en lo que estoy contando y no le digo que nos sigan que ahí tenemos el grupo de Telegram, y ahí abajo tiene las demás redes para seguirnos, para ayudarnos a compartir toda esta información. Saben que, bueno, ahí lo está compartiendo el nombre Claudia en la pantalla. Esto, por ejemplo, si después cuando subimos el programa, lo pueden compartir, por ejemplo, en un estado de WhatsApp, los que tienen WhatsApp, que se ve mucho, ¿no? Con eso es posible que mucha gente lo vea y le interese también. En este caso, bueno, con este tema que nos puede ayudar a conocernos mejor, a no juzgarnos tantos, a entender cómo potenciarnos. Si tienen Instagram, lo pueden compartir en una historia, ¿no? Cuando queda subido acá el programa, lo pueden compartir en una historia con algún comentario de qué les pareció interesante. Bueno, con todo eso nos ayuda mucho a que el programa se difunda. Así que se agradece si lo pueden hacer. Los que tienen Facebook, obviamente, también más fácil, cuando subimos el programa lo pueden compartir o pueden compartir directamente de la página de Hacete Cargo, la página de Claudio. Bueno, vamos a la última, Claudia, ¿te parece? Así somos prácticos con el tiempo. Después de esto les voy a contar un poco mi experiencia con esto para que vean por lo menos que estas cuestiones quizás pueden parecer muy abstractas, pero cómo hay un trabajo real que uno puede hacer con esto, concreto y que da resultados. Bien, racional y emocional, ¿no? Decíamos, sensitivo o intuitivo, digamos, como dos polos de algo muy mundo interno y algo muy concreto y hacia afuera. Racional y emocional, acá se basa en, digamos, en cómo toma decisiones, por ejemplo, decisiones basadas en la lógica, el razonamiento objetivo, analítico, busca la verdad y la coherencia. La persona que es muy así va a ser esta que te dice, pero esto es así. Esto es verdad, porque fíjate que si haces esto, esto y esto, o sea, relaciona situaciones y te dice, esto es así, esto es de esta manera, o esto es porque la ley dice que es así, o esto es porque las reglas dicen que es así. Digamos, va a ser, es en general el pensador, ¿no? El que vemos que todo lo razona, que todo lo lleva a la cabeza, ¿no? Y que muchas veces la vemos como una persona que está todo en sus pensamientos y quizás tiene poca conexión con su cuerpo, con las emociones, ¿no? Es todo razonado. Por ejemplo, esto, para darles un ejemplo, primero les cuento el emocional.
Pero dice, decisiones basadas en valores y consideraciones emocionales. Suelen ser más empáticos porque pueden conectar con las emociones de los demás y se preocupan por el impacto de sus acciones en los demás. O sea, hice algo y pienso, uy, a ver cómo habrá afectado a los demás. A ver, yo esto que dije, uy, por ahí alguien se ofendió. En cambio, el racional por ahí dice, pero si esto es así, yo lo que dije es cierto, ¿no? No sé, alguien dice, bueno, yo no estoy consiguiendo trabajo. El racional le va a decir, bueno, buscá, si vos mandás 10 currículums por día, tenés más chance de que algo aparezca, seguramente vas a conseguir. El emocional quizás puede decir, bueno, seguramente te está haciendo difícil, seguramente quizás es desesperante buscar trabajo y no conseguir, digamos, tiene esa capacidad de empatizar. El racional le cuesta más eso, pero tiene gran capacidad para esto, sacar conclusiones, ¿no? De nuevo, el racional es el modelo de esto, el arquetipo de esto sería el científico, ¿no? El científico que piensa, experimenta, saca conclusiones, son cosas observables, probables, ¿no? Porque lo que le importa es que algo sea verdadero, ¿no? Fiable, y no lo que se siente con eso, lo que produce. Les cuento una anécdota, con Solcito me va a verificar esto, ¿no? Por ejemplo, cuando ella me cuenta una situación, ¿no? Que le pasó algo, por ejemplo, en el trabajo, digamos, desde la emoción, es decir, bueno, a ver, tal cosa que pasó me hizo, no sé, me sentí mal con esto que pasó, o esto, no sé, esto me gustó, esto con esto me enojó que tal persona haga tal cosa, es una percepción emocional de una situación. Y yo que, si bien no soy enteramente racional, pero muchas veces me manejo así, le digo, bueno, pero este problema, ¿cómo se resuelve? ¿Qué hay que hacer, no? Si tenemos un problema, no sé, vamos a... ¿cuál es la solución? ¿Cuál es el medio para solucionar ese problema? ¿Tenés un problema? Bueno, la cosa es solucionarlo, ¿no? Y también a veces son esos choques de modalidades porque lo emocional, en realidad lo que nos dice es que las cosas nos impactan, nos significan, ¿no? Y no es el caso de Sol, no digo eso, pero sí hay situaciones así, pero digo, el emocional sí va a evaluar las situaciones de la vida en base a lo que le producen, ¿no? Uy, fui a esto y me sentí de esta manera, estuve con tal y no me gustó, me enojé, me entristeció lo que me dijo. En cambio, el racional va a ser, y sí, está haciendo tal cosa. Mi amigo me contó que está encaminado porque está trabajando y entonces eso está lógicamente es coherente y va bien, ¿no? No tanto en, bueno, ¿y qué sintió, no? ¿Qué le pasaba? Bueno, también por estas cosas a veces es que no nos entendemos, ¿no? Por ir a lo que es verdadero, por el contrario de lo que sentimos, ¿no? Lo que nos pasa y que a veces eso nos importa mucho de nueva forma. Puede ser una persona más empática. Siempre hay que decir con todo esto que todos tenemos de todo esto, ¿no? Todos tenemos la capacidad racional. De hecho, una persona muy emocional, si está muy en el polo de lo emocional, va a tender a ser más inestable porque todo le produce emociones, todo lo moviliza, ¿no? Entonces, fui a hacer algo, tenía que resolver algo concreto y las emociones me desbordan. Bueno, ahí lo racional, por ejemplo, nos puede ayudar a pensar con más frialdad, a ver qué tengo que hacer acá que vine, bueno, vengo a resolver esto, más allá de lo que me produzca, de lo que el otro dijo, bueno, saquemos un poco la atención de ahí y enfoquemos en qué es lo que venimos a hacer acá, qué es lo que conviene, ¿no? Con ese equilibrio es que la personalidad se flexibiliza y se amplía, ¿no? Así como el racional necesita poder también desarrollar su parte emocional. Y esto a veces es ese trabajo, ¿no? De, bueno, a ver, más allá de lo que pensás de esto, ¿no? Es decir,
esto que está pasando en mi trabajo está mal, porque están haciendo... Bueno, pero ¿qué estás sintiendo con esa situación, no? Y sí, me angustia, porque está todo cambiando, porque, no sé, ya no tengo el lugar que tenía. Bueno, ir a las emociones va a permitir que esa capacidad racional, que sirve, por supuesto, para, como decía, por ejemplo, la ciencia, para resolver problemas, se amplíe a conectar con lo emocional. Bueno, Andrea ahí justo decía, y cuando usas las 4 juntas. Bueno, en realidad, como todo, esto lo dice Jung también, no existe, o por lo menos es muy, muy raro y utópico, que alguien tenga un equilibrio de todas estas funciones. Siempre va a haber un predominio. Ideal sería que uno, depende de la situación, pueda aplicar una cosa u otra, ¿no? Por ejemplo, por tomar un tema que hablamos mucho, bueno, problemas económicos. O sea, ok, ¿qué sería lo racional? Lo racional sería, a ver, ¿cómo produzco más? A ver en qué área se está ganando bien. ¿Qué cualidades tengo que puedo poner en función de ganar plata? Bueno, eso sería usar lo racional. Y lo sensitivo sería decir, bueno, a ver qué tengo que hacer en lo concreto para lograr esto, ¿no? ¿Qué tengo que... ¿Cuáles son los pasos? Bueno, mañana tengo que, no sé, contactarme con tal persona que vende esto y por ahí podemos asociarnos y proponerle algo. Bueno, ir a lo concreto, ¿no? Y ahí lo intuitivo, por ejemplo, nos ayudaría a las ideas, ¿no? Bueno, a ver qué idea tengo, ¿no? A dejar fluir eso, ¿no? No atraparse por lo que es útil, sino dejar fluir. Bueno, a ver yo qué me gustaría, qué cosas pensé, qué vi de otros que me llamó la atención y decir, tuve una idea, bien. Entonces después esa idea hay que aplicarla, ¿no? Cualquier función sola va a quedar un poco limitada, rígida y un poco, bueno, Claudia, si querés podemos ir sacando esta placa, y un poco tener solo de esa va a hacer que, bueno, nos cueste resolver muchas situaciones, nos cueste encarar situaciones. Por ejemplo, lo emocional es entender al otro, tener empatía, ¿no? Sin empatía, por más ideas que tengamos, nos va a ser muy difícil, o sin conectar con lo que nos está pasando, por más concretos que seamos, nos va a ser muy difícil ver si eso realmente es lo mejor para nosotros. Por ejemplo, uno puede decir, bueno, no, este trabajo me pagan bien, es totalmente práctico hacer esto, pero quizás ahí no te sentís bien, no hay buen trato, entonces prestando atención a tus emociones puedes llegarte a evitar problemas. Bueno, como les decía, ¿no? Ahí hay un desarrollo en esto, donde uno ampliando eso, flexibilizando estas, como les decía antes, la defensa es cuando uno quedó muy atrapado también, muy encerrado en una forma de hacer las cosas, porque es la que conoces, es la que te sale más fácil, entonces es la que es trincherarte ante las dificultades de la vida es más fácil. Bueno, uno cuando aprende de otros, ¿no? Escucha sugerencias, se cuestiona, bueno, a ver, esta forma en la que lo hago, ¿qué resultados me trajo? ¿Puedo probar otras cosas? Me gustaría hacer, o también qué cualidades no estoy escuchando, prestando atención, y entonces no las desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, la personalidad es flexible, por eso se puede cambiar, por eso el cambio es posible, pero sí va a ser potenciando esas cualidades que tenemos, ¿no? Digamos, un introvertido y probablemente, por más que le parezca que es muy útil, no va a ser animador de fiestas, ¿no? Y un extrovertido, bueno, probablemente no sea, no sé, si quizás sí es escritor de cierta manera, ¿no? Porque desde cada modelo de tal forma. Así que, bueno, un poco esa era la idea de hoy, contarles estos tipos que son la base, es un modelo, hay otras cualidades obviamente, pero es un modelo de lo que puede ser la personalidad. Interesante ver en qué uno se siente reflejado, porque de nuevo, son las cosas que tenemos que potenciar
para que nos vaya bien siendo nosotros mismos, para aceptarnos primero y para después poner eso en el mejor uso. Así que bueno, vamos cerrando por hoy. Les dejo un saludo. Gracias a todos los que estuvieron participando. Le mando un saludo a Gustavo antes, no sé si comentó ahí, pero me escribió antes y está mirando el programa y llegó hasta acá. Le mando un saludo, un amigo por ahí del hermoso sur de la Argentina. Y bueno, nosotros nos vemos el miércoles que viene en otro programa del portal. Hasta la próxima.